Buenas, para mí es un gusto. Mi nombre es José Mora, soy el titular de cátedra de la materia Filosofía del Derecho. Esta materia corresponde a la carrera de abogacía, se dicta en el primer cuatrimestre de cada año lectivo. Yo desarrollo mi tarea en colaboración con 3 jefes de trabajos prácticos, la doctora Karina Aguirre, el doctor Marcelo Fleita Pared y el doctor Javier Aquino. La manera en que se desarrolla el cursado es la siguiente. La materia consta de 14 módulos que dividimos a efectos prácticos en 2 partes. Al finalizar la 7ª unidad o módulo se llevará a cabo el primer parcial. Luego de finalizado el módulo 14 se va a tomar el segundo parcial. Los alumnos, en caso de no llegar a la calificación necesaria para aprobar el examen, que es de 6 puntos por cada 10, van a poder acceder al recuperatorio de uno de los parciales. Si llegaran a salir mal en los 2 parciales, lastimosamente tendrán que recursar la materia. A su vez, durante cada módulo tiene asignado la lectura principal u obligatoria, la lectura complementaria, la grabación de cada uno del resumen de cada uno de los módulos, y en caso de que tuvieran dudas respecto de algún tema específico, todos los días de lunes a viernes de los jefes de trabajo prácticos estarán a disposición de 14 a 16 horas a efectos de solucionar sus inquietudes. Esta materia, como dije, corresponde al primer año y tiene como correlativa una materia que se denomina Práctica Profesional 1, correspondiente al 5º año. Dicho esto, vamos a hacer una breve síntesis del módulo 1. El módulo 1 está referido al concepto de Derecho y Filosofía hasta el siglo XVIII. El concepto de Derecho y la Filosofía hasta el siglo XVIII. Pensamos y hablamos de lo jurídico desde ciertos presupuestos y con la finalidad de búsqueda de la verdad y la justicia. Para tomar una posición desde el conocimiento, es vital retrotraernos al modo de pensar, interpretar y aplicar el derecho a través del tiempo, analizando las concepciones de los más prestigiosos filósofos para poder confrontar, determinar y comprender de qué hablamos cuando hablamos de derecho. El objetivo de este módulo es ver el objeto de estudio de la materia con la finalidad de tomar conciencia de cómo el concepto de derecho se relaciona con la problemática de la sociedad. Primeramente vamos a desarrollar el concepto de filosofía. Filosofía significa etimológicamente amor a la sabiduría, un término que fue utilizado por primera vez por Pitágoras de Samos, quien pretendió realizar una diferenciación entre los pensadores de su época que se denominaban sofos o sabios, y él argumentaba que él era un amante de la sabiduría y que lo que buscaba era la sabiduría precisamente y que no llegaba a ser un sabio, ya que la sabiduría estaba reservada exclusivamente a Dios. Es importante, a modo de resumen o concepto básico, tener en cuenta que en la antigüedad la sabiduría o los conceptos de ciencia y filosofía estaban, digamos, englobados porque no había una diferenciación entre el saber filosófico y la ciencia. Justamente el paso del tiempo y los avances fueron obligando a que se realice un desglose entre las diversas ciencias. La filosofía, en términos sintéticos, podríamos decir que se trata del saber a la luz de los primeros principios, de las razones últimas, explicativas de todas las cosas y todos los entes. Es un saber universal que se refiere a todo lo que existe, ya sea real o idealmente. La filosofía es un conocimiento por principios, con un método propio de análisis y deducción a partir de esos primeros principios. Entonces, quiero recalcar el concepto de que para los antiguos filósofos
La filosofía comprendía tanto el saber científico como el filosófico. Ahí bien, ¿qué tenemos como pregunta? ¿Qué diferencia las ciencias de la filosofía? Las ciencias solo circunscriben el objeto de estudio por sectores de la realidad. La filosofía, sin embargo, estudia la totalidad de los entes del universo y por ello es un saber universal. Las explicaciones científicas no van más allá de las causas o razones segundas, mientras que la filosofía profundiza en el objeto formal propio del saber, que son las causas o razones últimas. Con respecto al concepto de filosofía del derecho, es otro tema que debemos recalcar dentro del módulo. Tenemos un concepto de un profesor español que se llama Javier Herveda, que explica que esta disciplina no requiere con exactitud una definición, porque no es más que la filosofía aplicada o referida al derecho. Él dice concretamente que es el conocimiento de la realidad jurídica en sus últimas causas y en su más íntimo ser. Una posible enunciación es la definición de la filosofía del derecho en armonía con lo que es filosofía en general, como la disciplina que estudia el derecho a la luz de sus principios o razones últimas. Los temas principales de la disciplina son el concepto y la idea del derecho. Con respecto a la forma de pensar filosófica, tenemos que el método empleado por casi todos los filósofos es el deductivo, ¿sí?, que prescinde de toda experiencia, deja de lado el examen de los fenómenos jurídicos para buscar la definición de derecho y partir de verdades anteriores, abstractas y evidentes. Realismo clásico desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino. Uno de los textos que van a desarrollar en la unidad 1 se refiere a la obra Antígona, que gira en torno al cumplimiento del imperativo legal impuesto por el hombre y el imperativo divino de aquella época. Lo que, bueno, más adelante en la historia de la filosofía del derecho será diferenciado o denominado entre justo positivo y justo natural. En este texto u obra se enfrentan dos nociones del deber: la familiar, caracterizada por el respeto a las normas religiosas y que representa Antígona, y la civil, caracterizada por el cumplimiento de las leyes del Estado y representada por Creonte. Además, se establece una oposición entre el modo en que las dos hermanas, Antígona e Ismene, se enfrentan a un mismo problema. Es muy importante que lean ese texto para entender uno de los puntos que se desarrollan en el módulo. Ahora vamos a pasar al concepto de justo natural y justo positivo. Lo justo natural alude a cierta relación de igualdad entre la acción y lo suyo del otro fundado en la naturaleza de las cosas, mientras que lo justo positivo alude al puesto por el hombre, a los suyos atribuidos y medidos según las decisiones del hombre en un tiempo y espacio determinado. O sea, como concepto respecto de este punto, debemos tener claro que para esta concepción lo justo no tiene que ver justamente con la norma impuesta, sino con la acción o actitud que corresponde realmente tomar y que se considera correcta. Muchas veces puede darse el caso de una acción que esté impuesta o legislada por el hombre y que no se corresponda con lo justo. Etapa moderna. Versiones racionalistas y empiristas, siglos XVI y XVII. La teoría tomista sobre el derecho natural vino a ser desfigurada por el racionalismo jurídico que llevó al descrédito de la noción de derecho natural. El fundador del racionalismo fue René Descartes, que inició así la filosofía moderna, la cual se prolongaría hasta comienzos del siglo XIX. Postulados básicos del racionalismo jurídico. El racionalismo jurídico plantea la desvinculación del derecho natural respecto de Dios. Se apoyan únicamente en la razón.
El derecho natural es una construcción de la sola razón que, apoyándose en un primer principio extraído de la naturaleza empírica, no metafísica del hombre, lo obtiene por vía deductiva a través de una serie de inferencias, de suerte que el contenido del derecho natural no estaría dado solamente por principios abstractos y universales, como la doctrina tradicional tomista, sino también por particulares y concretos, desplazando así al derecho positivo. El discurso del método constituye la obra fundamental de René Descartes y la carta magna del nuevo filosofar. El problema principal y previo que afronta Descartes es el del método a seguir para conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Con respecto a este tema, es importante que lean y se interioricen sobre las 4 reglas del método de Descartes. Ellas son la regla de la evidencia, que enuncia que no debe aceptarse nunca como verdadero lo que con toda evidencia no se reconociese como tal. O sea, debemos considerar que algo es realmente verdadero o es tal para aceptarlo como verdadero. Luego tenemos la regla del análisis, que obliga o implica a dividir cada una de las dificultades que se hallase a mi paso en tantas partes como fuese posible. Luego la regla de la síntesis, que consiste en ordenar los conocimientos, empezando por los más sencillos y fáciles para elevarme de a poco y como por grado hacia los más complejos, estableciendo también cierto orden en las que naturalmente no lo tienen. Y por último, la regla de la prueba, que consiste en hacer siempre enumeraciones tan complejas y revistas tan generales que se pueda tener la seguridad de no haber omitido nada. Descartes consuma el signo más característico de la filosofía moderna, el cisma irremediable entre la inteligencia y el ser. La filosofía deja el ser y se recluye en el pensar. Históricamente nace de Descartes una doble corriente de pensamiento, el racionalismo y el empirismo. Pasamos ahora a la moderna ciencia jurídica, ¿sí? Siglo XVIII. Para Kant, mientras que la moral exige que la idea del deber sea el motivo determinante de la voluntad, el derecho se conforma con el simple acuerdo de la acción con la legislación, admitiendo cualquier motivo o interés en el sujeto. La moral refiere a deberes internos que prescriben que se obre por la convicción del cumplimiento del deber, mientras que la materia del derecho son los deberes externos que indican una conducta sin atender a los motivos que nos llevan a un obrar determinado. Al imperativo categórico propio de la moral, que reclama el respeto al deber por el deber mismo, se opone el imperativo jurídico, que es hipotético, dado que señala acciones aptas en la consecución de determinados fines particulares. En definitiva, el criticismo kantiano llega a la siguiente definición del derecho. El derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede armonizarse con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad. Y esta ley dice: obra externamente de tal manera que el libre uso de tu arbitrio pueda armonizarse con la libertad de los demás según una ley universal. Hasta aquí nos referimos a la evolución del concepto del derecho y la filosofía. En la próxima clase avanzaremos en el estudio del concepto de derecho desde la crítica y la argumentación. Les recalco nuevamente que accedan al programa de la materia y que estudien la bibliografía obligatoria y la complementaria. Nos vemos en la próxima clase.